bendición poder llegar hasta sus hogares y que juntos podamos adorar al Señor y también aprender de la palabra, que es lo que transforma nuestra mente, es la que nos cambia, es la que nos redime, es la que nos ayuda a tomar buenas decisiones, es la que guía nuestro camino. Y creo que hoy más que nunca necesitamos transformar nuestra mente. Hace unas semanas el Señor puso en mi corazón comenzar esta colección de enseñanzas acerca de la transformación de la mente. Le he titulado Pensándolo Bien. Y eso es por una expresión que tenemos nosotros en el diario cuando a veces tomamos una decisión, pero después de meditarla o darnos cuenta de ciertos factores en la ecuación, nos expresamos así: bueno, pensándolo bien, y decidimos casi 180 grados porque nos tomamos el tiempo para meditarlo. Asimismo, esto ha nacido, esta colección de enseñanzas, de una frase que el Señor puso en mi corazón y me dijo: una nueva mentalidad demanda, una nueva normalidad demanda una nueva mentalidad. Y todo está cambiando en el mundo. La forma de inclusive llevarnos afuera a la ciudad en donde estemos viviendo es diferente. La forma de hacer la vida es diferente. Entonces yo creo que también nuestra mentalidad tiene que ser transformada. Tenemos que renovar nuestra forma de pensamiento. Y la Escritura nos enseña que tiene que ser conforme a la palabra, para que conforme a la palabra nosotros podamos ver, podamos aprobar, podamos experimentar, podamos demostrar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, el propósito de Dios, la asignación de Dios a nuestra vida es lo mejor que podamos hacer, vivir y ejecutar en nuestras vidas personales. Pero es hasta que hay una transformación de la mente que vamos a poder realmente disfrutarlo. Y hay un versículo ancla que hemos estado declarando sobre todo en esta colección de enseñanzas en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Y dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hoy quiero compartirles de un tópico muy sencillo, es una sola palabra, que creo que es una clave, es una llave, no solamente en la transformación de la mente, sino para mantener el avance que hemos logrado en la renovación de nuestro entendimiento. Y es una sola palabra: responde. Así de sencillo. Denme chance por unos minutos y vamos a desarrollar esto que el Señor puso en mi corazón. Pero antes de eso, acompáñenme a orar. Yo sé que la presencia de Dios ya está en medio de nosotros, pero aún así yo creo que hay un sentido especial para este día, para lo que el Señor quiere poner en nuestros corazones. Señor, te damos gracias en este día por tu presencia, gracias por tu poder, gracias por tus enseñanzas, gracias por tu palabra. Señor, te pido en el nombre de Jesús que hoy respondas al alma, a la mente, a las dudas que hay en nuestro interior. Que sea tu Espíritu Santo que a través de tu palabra pueda implantarla con mansedumbre, para así nosotros poder ser transformados. Señor, no nos conformamos solamente a escuchar algo que nos dé ánimo. Queremos transformación, queremos cambios. Reconocemos que no podemos solos y necesitamos de ti, necesitamos de tu dirección. Espíritu Santo, úngeme para poder hablar correctamente. Ayúdame a comunicarme con lo que tú has puesto en mi interior. Dame la fuerza, inclusive física, para poder alinear mi cuerpo con mi espíritu. Dame tu favor y tu gracia para que todo aquel que está conectado y está escuchando esta palabra pueda recibirla a como tú la planeaste. Ponemos nuestra humanidad delante de ti y yo declaro que esto va a tener fruto al 30, al 60, al 100% en nuestra vida personal.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a entrar a la enseñanza. No podemos negar que todos los días, todos nosotros, todos los seres humanos tenemos una batalla diaria. Sí, la batalla diaria. Y lo que podemos definir después de caminar con Jesús por un tiempo, aunque sea un corto tiempo, un largo tiempo, es que la batalla más grande que vamos a librar todos los días siempre va a ser la batalla de nuestra mente. De hecho, es la más importante porque de ahí salen todos los resultados de nuestra vida. Ahora, hemos tenido y seguimos teniendo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es mucho más que suficiente. Es lo que nos da lo necesario y aún más para poder ser y hacer lo que en nuestras fuerzas nunca podríamos ni ser ni hacer. Ese es el poder de la gracia sobre nosotros. Lo hemos estado estudiando un poco en esta colección de enseñanzas. Esto nos trae una muy buena noticia. Y esa noticia es que sí podemos cambiar nuestra mentalidad para esta nueva temporada. Sí podemos experimentar una transformación en nuestra mente. Dios lo quiere así. Su palabra está disponible y el poder de su gracia y la unción del Espíritu Santo aquí están para que nosotros podamos tomar esa buena decisión de transformar nuestra mentalidad. Y hoy quiero compartirles un principio, una llave, una clave para esta batalla diaria, la batalla de la mente, que todos los días la vamos a tener que librar. Y obviamente quiero utilizar, y la palabra utilizar se queda muy corta o muy grande, quiero mostrar a través de la vida de Jesús, nuestro ejemplo a seguir, nuestro molde, nuestro patrón, nuestra guía. ¿Cómo podemos también, dentro de la transformación de la mente, mantener esos avances al mismo tiempo que seguimos transformando nuestra mentalidad? Y para eso quiero utilizar un pasaje en Mateo capítulo 4. Vamos a leer algunos versos hoy, versos del 1 al 11. Dice la Escritura: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándole a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces, mi versículo favorito de este pasaje: entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. No tengo el tiempo de darle un repaso de las últimas 6, 7 enseñanzas de esta colección, pero sí quiero recordarles tantito que en orden para poder cambiar nuestra mentalidad, una de las claves o lo que tenemos que hacer de nuestra parte es concentrar y perseverar en ciertos pensamientos. Y esos pensamientos no es en lo que no tenemos que hacer. De hecho, hablamos en otra acerca de la ley de la sustitución, porque muchas veces pensamos en lo que no tenemos que pensar y por esa razón ahí estamos concentrados. Más bien la Escritura nos enseña en Filipenses en lo que tenemos que pensar. Ahí es donde nos tenemos que concentrar y perseverar en ellos. Eso es clave para la transformación y el cambio de nuestra mente. Pero en este pasaje quiero compartir
y apasionadamente quiero proponer aquí esta llave que, una vez más, no solamente nos ayuda en la transformación de la mente, sino que nos va a ayudar también para la victoria diaria de la batalla que libramos en la mente y para mantener los avances de esa renovación que estamos teniendo en nuestra forma de pensar. Y como dije, vamos a usar a Jesús, nuestro Maestro. Él es el que nos enseña todas las cosas, Él es nuestro patrón, Él es nuestro molde, Él es nuestra guía. Y es sumamente interesante cómo Él nos enseña aquí esta clave que vamos a compartir. Y para eso, una vez más, quiero leer el capítulo 4, el verso 1 de Mateo, que dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Este texto para mí pareciera, y para muchos puede ser, que es problemático. Porque verá usted, la Escritura dice, luego el Espíritu. De hecho, si me pones el verso tantito otra vez, dice Espíritu con E mayúscula. Aquellos que leemos la Escritura hemos aprendido que cuando la palabra Espíritu está con E mayúscula se está refiriendo al Espíritu Santo. Quiere decir, o sea, el Espíritu Santo lleva a Jesús a ser tentado, pero aquí hay un conflicto aparentemente escritural. Porque en Santiago capítulo 1, verso 13, la Biblia dice lo siguiente: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios, escuche bien, no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Aquí hay un problema. Porque si el Espíritu es el que lleva a Jesús a ser tentado, y la misma Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni que Él tienta a nadie, ¿por qué entonces el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto a ser tentado si Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado? Puede ser que la razón por la cual Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto a ser tentado no es como pensamos. A lo mejor lo dice ahí, pero no lo leemos correctamente. Puede ser que Jesús fue llevado al desierto, no a ser tentado, sino que realmente fue a pasar todas esas pruebas para nuestro aprendizaje. ¿Cómo sostengo esto? Existe en la Escritura, y lo vamos a ver, ¿cuál es el mecanismo de la tentación? La tentación solamente el enemigo la puede ejecutar cuando algo de él está en nosotros. Es decir, la Biblia le llama nuestra concupiscencia. Cuando tenemos deseos, cuando tenemos ciertas cosas que queremos que van contrarias a Dios, el enemigo se da cuenta. Y en base a eso que hay dentro de nosotros, él nos tienta. Porque el enemigo no va a perder el tiempo tentándonos en cosas que no son deseables para nosotros. Por esa razón, quiero ver en la Escritura, porque en Santiago 1:14 dice la palabra de Dios: al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran, y esta palabra es clave, y dominan. La tentación sucede cuando ciertos deseos nos arrastran y nos dominan. Ahora quiero leerles una declaración de Jesús por sus propios labios y por su propia boca en Juan capítulo 14, verso 30. Se lo quiero leer en dos versiones, porque dice: ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Y otra versión dice: no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Quiere decir
que Jesús no era dominado por ningún deseo y no había de Satanás nada que estuviera dentro de él. Por lo tanto, no era candidato a la tentación como nosotros. Esto es porque Jesús murió para salvarme, pero vivió para enseñarme. Y eso es importantísimo entenderlo, porque si el Espíritu Santo guía a Jesús, nuestro Maestro, en Mateo capítulo 4, para la tentación, es porque era el único que podía pasar esta serie de pruebas en el desierto sin ser vencido por el enemigo. Yo creo que todos hemos fallado acá, todos hemos cedido en algún punto de nuestra vida a las tentaciones del enemigo, pero hay un hombre llamado Jesús, el cual cuando el enemigo vino a probarlo, vino a tentarlo, él no falló porque no tenía nada del enemigo dentro de él, no había nada que lo arrastrara ni nada que lo dominara. Él venció toda prueba y toda tentación con un propósito: enseñarnos. Para nuestra enseñanza. Es en este pasaje donde Jesús nos va a enseñar cómo ganar la batalla de nuestra mente, de nuestra propia vida. Quiere decir, amigos, que tenemos esperanza. Ahí donde tú estás, decláratelo a ti mismo: tengo esperanza de vencer. Porque analizando este texto, algo también muy importante, y hay una palabra clave que tenemos que ver en Mateo capítulo 4, verso 1. Y es una palabra, la primerita, que dice luego. Luego, leamos, Mateo capítulo 4, 1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Ya entendimos, no es porque Jesús fuera candidato, tuviera un deseo incorrecto, que el diablo lo podía dominar, era para nuestra enseñanza. Pero dice luego, y no podemos dejar pasar esa palabra luego, porque es única, es importante. No puedo comprender lo que sigue de toda la narrativa sin entender por qué dice luego. Si se me pasa ese luego, si no sé lo que hubo antes de ese luego, no va a tener sentido el texto. ¿Qué es lo que está antes de ese luego? Bueno, en el capítulo 3, verso 16, en Mateo 3:16, ocurre algo. Dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento se abrió el cielo, y vio al Espíritu Santo de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Aquí estamos viendo un panorama donde Jesús está experimentando su bautismo en agua, y es el bautismo según Juan el Bautista, que era por arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Y cuántos sabemos que Jesús, dice la Escritura, que nunca pecó? Entonces, ¿cómo se puede bautizar por algo que nunca hizo? Aquí sigo sosteniendo por qué Jesús no fue a ser tentado porque era candidato, sino era para nuestra enseñanza. Jesús, dice la Escritura, que sube del agua, y cuando sube, el Espíritu Santo baja sobre él. El bautismo en agua es una profesión pública de fe que decimos: le pertenecemos a Dios. Eso es la declaración que conlleva el bautismo en agua. Pero quiero decirles, sobre todo a las chicas, porque si alguien no te hace público, no es en serio. Si alguien no quiere que sepa la gente públicamente lo que está pasando, eso no va en serio. Ese es el bautismo en agua para nosotros, los que hemos creído en Jesús. Queremos que la gente sepa públicamente que seguimos a Jesús. Por eso enseñamos en esta casa la doctrina de bautismos, porque entendemos el poder que hay detrás de ese evento en nuestra vida: muerte, sepultura y resurrección espiritual. Pero declaramos, profesamos nuestra fe en Jesús. Quiere decir entonces que si Jesús no tenía pecado alguno y el bautismo era para arrepentimiento y perdón de pecados, Jesús no se bautizó por él. Jesús se bautizó por nosotros, para nosotros. De hecho, vemos la discusión o la plática que estaba teniendo con Juan el Bautista. El mismo Juan le dijo: Jesús, yo tengo que ser bautizado por ti, ¿por qué quieres que yo te bautice? Y Jesús le dijo: Juan, es necesario que se cumpla
toda justicia. En otras palabras, Juan, miles de años después, va a haber personas conectadas a un servicio, a una conferencia de NGI, y ellos tienen que saber que yo obedecí y que lo hice para enseñarles a ellos lo que hay que hacer. Asimismo, Jesús no fue a ser tentado porque Él tuviera algo malo. Él fue a ser tentado para que nosotros aprendiéramos. Y eso lo tenía que dejar bien en claro, porque esto nos va a dar la clave y la llave para poder no solamente transformar nuestra mente, sino para ganar la batalla diaria de nuestra mente y ir manteniendo esos avances. Ahora, dijimos, luego, ¿qué pasó antes de ese luego? Está este suceso del bautismo, y una vez que se ejecuta el bautismo en aguas, Dios afirma a Jesús. Pero aquí voy a encontrar lo que yo le llamo el dilema de la afirmación. Y esto es importantísimo en esta enseñanza. No solamente es antes de luego. En el Mateo 3:17, un versículo súper conocido por toda la humanidad igual, dice la escritura: y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Ahora, es un versículo súper dulce, es un versículo muy bonito, porque aquí Dios afirma la identidad de Jesús y dice que está complacido con él, que está complacido con su hijo Jesús. Ahora, mire bien, en Mateo 4:3, el tentador se le acercó, el diablo, y le propuso a Jesús. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Ok, acabamos de leer que Dios afirma la identidad de Jesús, que está complacido en él. Pero en este versículo, en Mateo 4:3, el tentador le dice, si eres hijo de Dios. Sígame en eso porque es importantísimo. Si Dios le acaba de decir en el 3:17, este es mi hijo amado, y Satanás en el 4:3 y en el 4:6 le dice, si eres hijo de Dios, el enemigo quiso venir a sabotear a Jesús en el área que acababa de ser afirmado. Y esto es importantísimo en nuestra batalla diaria, porque eso es una imagen de lo que pasa en nosotros día a día. Después, espero que esto traiga paz a todo el mundo. Después de una afirmación de Dios hacia nosotros, siempre va a venir una tentación del enemigo. Siempre, es una ley. Esto es legal. Esta batalla es legal. No es que uno diga, diablo cochino, no. Esto es legal. Aunque es cochino, esto es legal. Esta batalla es permitida. Cuando Dios dice algo de nosotros, cuando Dios nos afirma, cuando Dios da una promesa, cuando se suelta una palabra, vendrá una prueba y una tentación para corroborar si creemos en la palabra que Él soltó. Ahora, igual quiero descargar un poquito sus hombros, porque vemos aquí también en este verso en Mateo 3:17 el placer de Dios. Y tengo que definir cuál es el placer de Dios para con nosotros. Lo curioso de todo esto es que Dios está complacido con Jesús. Y Jesús no ha hecho un solo milagro. No ha hecho absolutamente nada en su ministerio. Ni había empezado su ministerio. Es decir, antes de desempeñarse en milagros, Dios dijo, estoy complacido con Jesús. Porque escuche bien, y esto es clave. El placer de Dios hacia nosotros no está basado en nuestro desempeño. Y aquí hay mucha gente que se siente culpable porque dice, ¿por qué me está yendo mal? ¿Será que no he hecho algo bien? ¿Será que estoy haciendo algo mal? Dios se complace con nosotros, no en base a nuestro desempeño, no en base a lo que hagamos. Hoy tenemos un déficit en esta área porque tenemos una orientación religiosa basada en el desempeño. Y si hacemos, pensamos que estamos agradando a Dios.
Si hacemos muchas cosas, quiere decir que Dios está sonriendo. Pensamos que el placer de Dios está en lo que hacemos, pero Dios está complacido en Jesús mucho antes de que hiciera milagros. Dios está complacido en nosotros mucho antes de hacer cualquier cosa, porque a Dios lo que le agrada de nosotros es la fe, no nuestro desempeño. Lo que le agrada a Dios es si le creemos que Él lo hace, que Él lo va a hacer, no el desempeño de nuestras obras. Si yo entiendo que la fe sin obras es muerta, por supuesto que lo entiendo. Pero hay gente que también se le olvida que las obras sin fe es muerta. Y Dios aquí nos deja bien en claro que antes que Jesús hiciera algo, Él dice: yo estoy complacido contigo. Jesús no había ido a la cruz, no había muerto por nuestros pecados, y Dios le dijo: me complaces. No has hecho un milagro, pero me complaces. No has desempeñado nada de tu ministerio, pero me complaces. Quiero decirte, Dios se complace de sus hijos no por su desempeño, sino por su fe. Y esto me va a ayudar mucho entendiendo que pasó algo antes de esa tentación de Jesús, y entendiendo también de que es Jesús que nos quiere enseñar a través de este pasaje de Mateo 4, y entender que cada vez que es afirmado va a venir un ataque. Así pasa en nuestra mente día a día, y entender también que Dios se complace con nosotros no por nuestro desempeño, sino por nuestra fe. Ahora sí quiero empezar a desarrollar esto. ¿Cómo entonces mantenemos nuestros avances? Manteniendo los avances de la renovación de nuestra mente, aquí está la clave. Jesús nos los está enseñando. Porque la única forma de ganar nuestras batallas día a día en nuestra mente es primero entendiendo las reglas de la batalla. Y es entendiendo que el enemigo nos va a atacar en el área que Dios nos afirmó a través de su palabra. Por eso no nos podemos desanimar que cuando Dios en su intimidad con Él le afirma en algo, cuando usted salga de ese lugar, viene un ataque. Cuando viene a un servicio y recibe una palabra, terminando el servicio, viene un ataque. Cuando le dan una palabra profética, después de esa palabra profética, viene un ataque. Eso tenemos que entender, esas reglas de la batalla. Porque el enemigo va a tratar de socavar la palabra que acabamos de recibir, haciéndonos dudar de la veracidad de Dios, de lo que Él dijo, de lo que Él dice. Cualquier promesa, cualquier palabra profética, cualquier declaración, cualquier afirmación de Dios, vamos a ser probados. Si Dios te dice en un servicio y tú recibes, que el Señor te va a prosperar, y tú sales contento, wow, Dios me va a prosperar, y parece ser que al otro día se te rompe la bomba de agua, te corren del trabajo, se te inunda la casa, se enferma tu pariente y pierdes todo tu dinero, y tú dijiste: pero si ayer me dijiste que me ibas a prosperar, ¿por qué me está pasando esto? Precisamente porque Dios lo dijo. Hay que ser probados para ver si le creemos. Así se mantienen los avances de nuestro cambio de mentalidad. Si no entendemos las reglas de las batallas, no vamos a poder mantener ese avance. No vamos a poder mantener aquello que ya ha sido transformado en nuestra mentalidad. Y esto nos va a dar paz. Porque quiero que escuchemos esto muy detenidamente. No es que no hemos transformado nuestra mente. El problema ha sido el siguiente: es que perdimos el avance cuando dudamos en el área que Dios nos habló. Cuesta mucho renovar la mente, pero cuando dudas en el área que Dios te habló, se pierde ese avance. Sí se renueva, pero se puede perder. Y ese es el ciclo que mucha gente ha tenido, que siente que avanza y después lo pierde todo. Y dices: no, pues nunca cambié, nunca lo transformé, nunca. No, sí lo transformas, sí lo renuevas, pero se pierde cuando dudamos de la veracidad que Dios nos dijo. ¿Cuál es entonces la clave?
¿Cómo le hago? Conforme a lo que Jesús nos está enseñando en este pasaje. ¿Cuál es la clave para ganar la batalla? Muy sencillo. Cada vez que el enemigo atacó a Jesús, Jesús respondió. Jesús respondió. Eso suena muy sencillo, pero es mucho más profundo de lo que imaginamos. Si queremos ganar la batalla de la mente y mantener los avances de aquello que hemos estado renovando, cada vez que el diablo nos hable para hacernos dudar de lo que Dios acaba de afirmarnos, respondamos de vuelta con la palabra. Respondamos de vuelta con la palabra. Porque escucha bien, si algo te puedes quedar de esta enseñanza es con esto. El ánimo de nuestra mente se va a determinar por quién tuvo la última palabra en la mente. El ánimo de nuestra mente se va a determinar por quién tuvo la última palabra. Piénsalo bien. Recuerda cuando te has sentido triste, deprimido, enojado, molesto, derrotado, traicionado, etcétera, etcétera. ¿Quién te habló? ¿Cuál fue la última palabra que escuchaste en tu mente? Y te vas a dar cuenta que fue el enemigo. El último que habla es el que domina. Por eso la clave es responder, como Jesús lo hizo. Si el diablo tuvo la última palabra, nuestro ánimo, nuestra actitud, nuestra altitud, si estamos arriba o abajo, se va a reflejar ahí. Pero si Dios fue el que tuvo la última palabra, entonces nuestro ánimo, nuestra actitud, nuestra altitud también se va a reflejar. Dios debería tener la última palabra en la batalla de la mente. Así que cuando el diablo te hable, responde con la palabra. Alguien tiene que responder en este día cuando el enemigo te ataque. Alguien tiene que decir, tengo un arma que se llama la palabra de Dios. Y aunque Él me afirmó y tú quieres venir a socavar exactamente lo que Él me afirmó, quiero decirte que escrito está. Hay un arma que yo tengo que no voy a permitir que la última voz, que la última palabra en mi mente sea del diablo. La última voz, la última palabra en mi mente va a ser de Dios. Vamos a ver cómo lo ejecutó Jesús. Quiero ver Jesús y sus respuestas. Si leemos el capítulo 4, le voy a leer el verso 3, 4, luego el 6, 7 y el 9, 11. Dice lo siguiente: el tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, la palabra, no fue la última voz del diablo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres el Hijo de Dios, 6, 7, tírate abajo porque escrito está. Ahora el diablo le quiso usar la palabra también. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, Jesús le respondió, no fue la última voz. No pongas a prueba el Señor tu Dios, le contestó Jesús. 9:11, todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a verle. Puede ser que el enemigo te tiene mareado porque nunca le has respondido. Puede ser que te sientes tan derrotado porque siempre permites que Él sea la última voz. Los avances de nuestra transformación, de nuestra renovación, se tienen que mantener. En el reino de Dios no es como una caja de velocidades automática, no es así. No existe el parking, no existe el neutral. En el reino de Dios solamente hay dos: o avanzas o retrocedes. O eres frío o eres caliente, pero no hay términos medios. Y tenemos que entender que esto es legal. Es más, cuando Israel salió de Egipto, el faraón lo siguió. ¿Qué significa eso? Cuando nuestra mente sale adelante, se renueva y cambia, el enemigo te sigue para atacarla. Eso es una ley, va a suceder. No pensemos que, ya cambié mi mentalidad, ya eso quedó atrás. No, te va a perseguir, te va a atacar y eso es legal. Por eso tenemos que estar en guardia,
Porque el enemigo nos va a atacar en cada cambio de mentalidad. Cada vez que avanzamos tantito en la transformación de nuestra mente, viene un ataque. Viene un ataque. Y nos va a atacar una vez más para socavar, para tratar de hacer de menos cada afirmación que Dios tira a nuestras vidas. Ahora, pensémoslo bien. ¿Desde cuándo acá tenemos que dudar en lo que Dios dice? ¿Vale la pena dudar en lo que Dios dice? Y yo sé que obviamente la respuesta aquí sería no. Pero mire bien que muchas veces el enemigo lo ha logrado. ¿Por qué? Porque él quiere desequilibrarnos en el área que Dios quiere que estemos firmes. Recuerda, todo esto sucede con Jesús antes que Jesús hiciera milagros. Antes que Jesús fuera a la cruz. Porque Jesús, antes de comenzar su asignación, tenía que ser afirmado en su identidad para poder llevar a cabo su actividad. Porque podemos decir, Señor, ya no me afirmes tanto, porque cada vez que me afirmas el diablo viene a atacarme. Mejor así avanzamos, poquito a poquito, lento, lento. Dios dice, no, te tengo que afirmar en tu identidad y luego tiene que venir el ataque. ¿Por qué? Porque si el enemigo logra desestabilizar nuestra identidad, nunca vamos a poder llevar a cabo nuestra asignación. De hecho, la parte de la renovación de la mente más importante es que Dios renueva nuestro entendimiento en nuestra identidad. Y vamos a ver aquí en estas respuestas de Jesús cosas muy interesantes que tienen que ver con nosotros día a día. Le puedo hacer esta pregunta: ¿cómo decidimos? ¿Por apetito o por asignación? ¿Apetito o asignación? Mire bien, en Mateo capítulo 4, versos 2 y 3, la primera que le tira el diablo es la siguiente. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lógico, era un ser humano. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Mira bien lo que hizo el enemigo. En esa temporada, Jesús tiene hambre. Tuvo hambre. Así que el enemigo le ofrece algo para saciar su apetito. Está intentando que Jesús tome una decisión basada en su apetito, no en su asignación. Y esto nos sucede a nosotros todos los días, porque no podemos perseguir nuestro propósito, perseguir nuestra asignación, siendo guiados por nuestros apetitos. El enemigo quiere usar esos instintos, esos apetitos, esas emociones, esos sentimientos para distraernos de nuestro propósito. Y eso es lo que sucede más o menos, que yo me he dado cuenta por las consejerías que tengo a veces, que tengo la bendición de tener con muchas personas. Que la gente dice, yo quiero hacer el propósito de Dios. Pero el diablo le dice, oye, pero tú tienes hambre de esto. Uy, sí, tengo hambre. Tengo hambre de reconocimiento, tengo hambre de salir adelante, tengo hambre de poder, tengo hambre de... Y empezamos a tomar decisiones basadas en nuestro apetito de temporada, en vez que sean basadas al propósito de Dios. No podemos tomar decisiones por apetitos. Jesús aquí nos los está enseñando. Quiere decir que el enemigo quiere que hagamos algo ilegal, ilegítimo, para que logremos algo legal. Y eso no funciona en el reino. En el reino no hay atajos. En el reino no hay mordidas, no hay palancas. En el reino no podemos hacer las cosas como las hace el mundo y pretender lograr un resultado de Dios. No se puede. El diablo le dijo, mira, haz un milagro, esa piedra conviértela en pan, come, necesitas fuerzas para seguir. Y Jesús le dice, no, yo no voy a tomar una decisión basada en apetitos. Voy a tomar una decisión basada en propósito. Oye, mira, está este negocio, pero ¿sabes qué? Hay que hacer esta onda chueca, porque si la haces chueca, es que así funciona la onda. Y como así funciona la onda, tú vas a ver que Dios te va a prosperar. No podemos hacer algo ilegal para lograr algo legal. No se puede. No funciona así. No funciona así.
Por eso Jesús fue claro y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, la última voz, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como el enemigo no pudo por apetitos, se fue por otra cosa. Dijo, bueno, este lee la Biblia, este sabe la palabra. Entonces fue por una mala doctrina. ¿Cómo es esto? En el capítulo 4, versos del 5 al 6, dice, luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostenga en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Mire bien, como no pudo con su apetito de temporada, quiso pervertir su autoridad. Jesús dijo, escrito está, en la primera, diciéndole, no tomo decisiones por emociones ni por sentimientos, sino por la palabra. Entonces el enemigo dijo, ok, si no va a dudar de Dios por sus apetitos, entonces va a ser por una mala doctrina. ¿Cómo funciona esto? El diablo le dijo, tiene un manejo tan bueno de las escrituras Jesús, que para que yo pueda socavar la afirmación que Dios le dio a su vida, voy a tratar de pervertir la interpretación que él tiene de la palabra. ¿Se acuerdan lo que vimos? No creo que fue el lunes o en esa semana. Una cosa es lo que dice, otra cosa es cómo lo lees. ¿Cómo lo lees? Porque el diablo aquí le dijo, tírate abajo, porque escrito está. Y le dio un versículo. Pero Jesús no permitió que esa fuera la última voz. Respondió y dijo, escrito está también. Vamos, alguien tiene que responderle al enemigo cuando en tu mente pareciera que hasta suena como algo de Dios. Es importante que no sea la voz del diablo lo último que suene en tu mente. Si Dios tiene la última palabra, Él es el que guía nuestra mente. Y Jesús no solamente nos va a enseñar a responder, sino que aquí también nos enseña cómo responder. Y es de dos formas, de dos maneras. Jesús en este pasaje nos está enseñando que la clave, no solo para seguir transformando nuestra mente, sino para mantener esos avances, es respondiendo. Tenemos que responder. ¿Cómo respondemos? Número 1, responde con precisión. Responde con precisión. Mire bien, el enemigo trata de pervertir la palabra. Lo trata de hacer, pero Jesús responde con precisión. ¿Qué significa eso? Esto no solo significa decir la palabra correctamente, sino que tú y yo creamos que lo que estamos diciendo es correcto. Una vez más, responder cuando respondemos con precisión no significa que lo decimos con precisión tal cual como está escrito. No se trata de decirlo correctamente, sino que lo que estamos diciendo es correcto. ¿A qué me refiero con eso? Que hay mucha gente que a veces no se acuerda en qué libro está. Ay, ¿en dónde lo dice? ¿Será en qué libro dice esto? Y ahí está la prueba del diablo en tu mente, te está atacando, está la batalla y no te acuerdas en qué capítulo y en qué versículo, pero tú te acuerdas que la palabra dice algo. No se trata que te acuerdes correctamente capítulo, libro, versículo. Si lo haces mucho mejor. Pero hay gente que tiene problemas de retentiva, pero sí sabe que hay algo correcto de la palabra que dice que puede ser la última voz que suena en su mente en ese ataque. A eso me refiero con responder con precisión. Aunque no lo digas correctamente, tú crees que es correcto. Eso es importantísimo. Porque hay veces que hay personas que tienen el don de pleito, ¿verdad? Tienen un don para pelear por muchas cosas y se agarran con todo mundo y pero cuando
Viene esa persona de don de pleito y quiere venirte a sacar pleito y empieza ña, 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 ña. Tú te quedas tranquilo y dices, a ver, y empieza a decirte hasta que te vas a morir y que te va a pasar esto y que te empiezan a amenazar y todo eso, y en tu mente tú lo que dices, bueno, no me acuerdo dónde lo dice, si es en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, no me acuerdo si es el Antiguo Testamento, pero sí me acuerdo, y sacas de tu bolsillo de atrás eso que tú sabes que es correcto. Dice, ningún arma forjada en mi contra prosperará, ninguna lengua mentirosa. Tú sabes que lo que estás diciendo es correcto, aunque ni siquiera te acuerdas de la cita. Les animo que se aprendan las citas, pero si no te acuerdas de la cita, pero tú crees que lo que estás diciendo es correcto, eso es responder con precisión. Y yo no quiero bajar al estándar de declarar la palabra. Sería ideal que todo el mundo se supiera la Biblia de memoria, pero no todos se la saben. Pero hay gente que no sabe la cita, pero tiene la fe que está escrito y que es correcto lo que están diciendo. Así fue con Jesús. Porque el Espíritu Santo va a trabajar cuando la palabra se suelta. Cuando sabemos que es correcto en nuestro corazón. No se trata de decir quotes y buenas frases de Twitter, porque la filosofía es buena, pero no es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y cuando se suelta la palabra, el Espíritu Santo empieza a trabajar a favor de la palabra. Los ángeles trabajan al precepto de la palabra. Responde con precisión. 2, responde sin dudas. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que responder con convicción, porque estamos convencidos y persuadidos de lo que estamos diciendo. El problema de hoy en día es que mucha gente quiere declarar la palabra con esta mentalidad. Dicen, dice el pastor, dice el mentor, dice el predicador de YouTube, dice alguien, no me acuerdo quién. No funciona así. No podemos responder la palabra con dicen. Tenemos que estar convencidos. Tenemos que estar persuadidos. Amigo, no dudes de la palabra. Más bien duda de tus dudas. No dudes de lo que Dios dice. No la cuestiones, porque lo que está en la palabra es verdad. Estúdiala. Vívela. Medítala. Declárala, pero no dudes de la palabra. Duda de tus dudas. Responder sin duda significa que no vamos a poder vencer al enemigo en esta batalla de la mente si nosotros mismos no estamos convencidos. Y hay un pasaje en la Escritura en Hechos capítulo 19, versos 3 en adelante, que dice: algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre de Jesús. Y decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. De hecho, el pasaje nos dice que ese espíritu le dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Por qué? Porque ellos intentaron responder al enemigo con la convicción de otro. Y no podemos responder acá con la convicción de otra persona. Somos nosotros los que tenemos que estar convencidos y persuadidos, no alguien más. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo se las huele. Se las huele. No porque digas algo, estás convencido de eso. Jesús, cuando decía escrito está, él estaba convencido, estaba persuadido, creía que era la palabra de Dios y era la última voz que sonaba en su mente, y por eso pudo vencer al enemigo. Por eso, para cerrar el día de hoy, Jesús nos está enseñando a responder con precisión, a responder sin dudas. ¿Cómo es o cuál es el elemento clave para poder responder entonces? Necesitamos la fe
para responder. La fe para responder. ¿Por qué? Porque la fe tiene un sonido y tiene un sentido diferente. En una ocasión Jesús iba caminando y había un ciego llamado Bartimeo y él empezó a dar voces. Jesús, el Hijo de David, ten misericordia de mí, y empezó a gritar, y dice la Escritura que la gente lo callaba. Pero dice la Biblia también que mucha gente más estaba gritando. Jesús se para y dijo, alguien me está gritando. Dice la Escritura que sus discípulos dijeron, Jesús, todos te están gritando. Sí, pero hay alguien que está gritando con fe. Porque la fe tiene un sonido diferente a los demás. En otra ocasión, había una mujer que tenía un problema de flujo. Y ella pensó, si yo toco el borde de su manto, voy a ser sana. Se acerca y lo toca, y Jesús se para y le dice a sus discípulos, alguien me tocó. Y una vez más los discípulos le dijeron, Jesús, todo mundo te está tocando. Sí, pero alguien me tocó con fe, y la fe se siente diferente. No es responder por algo que está con letras. No es responder con la convicción de alguien más. Es responder con fe. Porque cuando respondemos con fe, se escucha diferente. Cuando respondemos con fe, se siente diferente. Por eso en ese día, para la transformación de nuestra mente y para mantener los avances, la última voz que tiene que sonar en nuestra mente es la que va a dominar nuestro ánimo, nuestra actitud, nuestra altitud. Por eso te quiero decir, responde. Responde, 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 responde. Responde, porque si Dios te afirmó en algo, si Dios te dio una palabra, si Dios te dio una promesa y el enemigo ahora te está atacando, te está tentando, te está diciendo y tratando de socavar, ya sea por un apetito de temporada, ya sea por una mala doctrina que aún él mismo está utilizando palabra para desanimarte, quiero decirte, responde. Responde con precisión, sabiendo que lo que estás diciendo es correcto. Responde sin dudas, estando convencido y persuadido. Responde con fe. Y eso suena en tu mente. Y eso nos da la victoria. Es por eso tan importante meditar en su palabra. Porque es su palabra lo que nos transforma. No se trata de leer un libro por leerlo, por intentar terminarlo. Gloria a Dios por los planes de lectura de la Biblia. Nosotros mismos tenemos uno aquí en la iglesia. Todos los días en mis cuentas yo posteo lo que hay que leer para poder leer la Biblia en un año. Gloria a Dios por esos planes. Pero no se trata de decir, ya leí toda la Biblia. Se trata de estar convencidos, de estar persuadidos, saber que es correcto, tener fe en eso. Conforme eso, si el enemigo te dice, dile estas piedras, dile, no, yo no soy por apetitos, soy por propósito. Y si el mismo diablo te quiere pervertir la interpretación de la palabra con una mala doctrina, tú dices, no, escrito está también, y yo lo creo. Esa fe suena diferente, se siente diferente, y es por eso que hoy tenemos que responder. Más que nunca hoy el diablo está tratando de socavar, de hacer de menos las promesas de Dios. Vino esta pandemia, vino este encierro, vino esta enfermedad, vino esta crisis aquí en nuestro estado de Tabasco, vino esta inundación y decimos, ¿dónde está lo que Dios dijo? Quiero decirte, precisamente por eso viene, porque si Dios lo afirmó, quiere decir que tenía que venir una prueba. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Responder con la palabra. Así que ahí donde tú estás, no importa si estás en la sala de tu casa, en la cama, en tu cuarto, si estás a lo mejor manejando, donde quiera que tú estés, ponte de pie y responde con la palabra. Aquello que Dios te ha afirmado, aquello que Dios te ha dicho, aquello que Dios ha puesto en tu corazón. No permitas que la última voz en tu mente sea del diablo. La última voz tiene que ser Dios, tiene que ser su palabra. Responde, 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 responde. Qué lindo
lindo se siente ser afirmado por Dios. Qué horrible se siente que después de la afirmación venga el ataque. Pero qué increíble se siente confiar y creer y estar convencido que aunque venga ese ataque, sabemos que lo que Él dijo es verdad. Y si Dios lo dijo, va a suceder, va a pasar. Y yo quiero confirmarle a todo mundo hoy que ha recibido una palabra de Dios. Si Dios dijo que te va a prosperar, Él te va a prosperar. Si Dios dijo que te va a sanar, Él te va a sanar. Si no puedes tener hijos, tú vas a tener hijos. Si Dios te habló de una pareja relacional, sentimental, y el enemigo quiso venir a atacar para socavar lo que Dios dijo, quiero decirte, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Responde a la palabra, responde con la palabra, responde persuadido, responde con fe, responde sin dudas, responde con convicciones. Esa es nuestra mentalidad. Eso es lo que somos. Así nos los enseñó Jesús. Así nos los enseñó. Muchas veces tratamos nosotros con nuestras fuerzas hacer muchas cosas, pero se nos olvida que lo que pesa, lo que determina nuestra mentalidad es su palabra. La batalla del día a día se vence con su palabra. Los avances en nuestros cambios se mantienen con su palabra. La transformación de nuestra mente sucede con su palabra. Por eso meditemos en ella, respondamos con ella y dejemos que sea Dios la última voz en esa batalla, en esa discusión. Y yo te garantizo, no porque yo lo haga, sino porque la palabra misma lo garantiza, que todo lo que hagamos va a prosperar, que vamos a tener éxito en todas las áreas de nuestra vida, que vamos a tener paz. Es la fe lo que agrada a Dios. Él está complacido en nuestra fe, y esa fe va a desatar obras, por supuesto, pero no es nuestro desempeño lo que agrada a Dios, es nuestra fe. La fe se escucha diferente, se siente diferente. Hay una persona que puede decir, yo creo que Dios dijo y no sé qué, pero no tiene fe. Y hay otra persona que dice, yo creo que Dios dijo, y con esa fe, eso retumba, eso vence, eso aplasta. A veces no nos imaginamos las batallas que cada quien tenemos, pero quiero animarte hoy. Responde. Es por eso que cuando venimos a la iglesia deberíamos de responder a la palabra cuando la recibimos. Cuando estemos ahí en casa y estemos escuchando la palabra, no importa si alguien te va a criticar, tú responde a la palabra. Tú di amén, lo recibo, es mío. Para, grita, levanta tu mano. ¿Por qué? Porque el responder hace la diferencia. Yo quiero orar por todos aquellos que hoy están siendo probados por algo que Dios te había afirmado. Y hoy con esta enseñanza ya sabes cómo es. Esa es la clave. Y quiero orar para que la palabra sea la última voz en tu mente. Padre, en el nombre de Jesús, te pongo delante de tu presencia, Señor, la vida de todos aquellos que hoy están siendo probados por una afirmación tuya. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que se establece en sus mentes tu voz. Padre, que podemos responder con precisión, que podemos responder sin dudas, que podemos responder con fe. Que nuestra voz, Señor, se puede escuchar en nuestra propia mente en esa batalla, diciendo que está escrito, que tu palabra lo dice. Estamos persuadidos y convencidos que así será. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.